Si hoy miras un billete de $1, verás las palabras billete de la Reserva Federal. Verás la tinta verde en el rostro de George Washington. Pero lo que en realidad estás viendo es un trozo de papel que posee un poder secreto sobre cada ser humano de este planeta. La mayoría de la gente cree que el dólar estadounidense está respaldado por el oro o por la fortaleza de la economía estadounidense. Piensan que es la moneda de reserva mundial simplemente porque Estados Unidos es poderoso. Pero eso es mentira. El verdadero valor de tu dinero no se debe a una bóveda de oro en Fort Knox. Se debe a un acuerdo secreto hecho en un desierto hace más de 50 años. Un acuerdo firmado con sangre y petróleo. Un acuerdo que manipuló eficazmente el sistema financiero global y obligó a todas las naciones del mundo a someterse al Banco Central estadounidense. Esta es la historia del petrodólar. Es la historia de cómo Estados Unidos se enfrentaba al colapso económico total y de cómo un hombre viajó en secreto a Arabia Saudita para salvar el imperio. Para entender esto, debemos remontarnos a principios de la década de 1970. El mundo estaba cambiando. Durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero global se rigió por el Acuerdo de Bretton Woods. Esto significaba que el dólar estadounidense era la única moneda del mundo respaldada por oro físico. Si un país tenía dólares, podía llevarlos al Tesoro estadounidense y cambiarlos por lingotes de oro. Esto hacía que el dólar fuera tan valioso como el oro. Pero para 1971, el sistema se estaba desmoronando. Estados Unidos gastaba miles de millones de dólares en la guerra de Vietnam y en programas sociales masivos. Imprimían más dinero del que tenían en oro para respaldarlo. Otros países como Francia y Alemania se dieron cuenta de esto. Comenzaron a enviar sus dólares de vuelta a Washington y a exigir su oro. Las reservas de oro estadounidenses estaban desapareciendo a un ritmo alarmante. El presidente Richard Nixon estaba atrapado. El 15 de agosto de 1971, apareció en televisión nacional y conmocionó al mundo. Anunció que Estados Unidos ya no cambiaría dólares por oro. De la noche a la mañana, el dólar se convirtió en una moneda fiduciaria. Estaba respaldado únicamente por una promesa. Los resultados fueron inmediatos y aterradores. La inflación se disparó. El valor del dólar se desplomó. La economía estadounidense se encaminaba hacia una gran depresión. Si el dólar moría, el imperio estadounidense moría con él. El gobierno necesitaba una nueva forma de hacer que el mundo quisiera el dólar. Necesitaban vincular el dólar a algo que cada persona en la tierra necesitaba. Necesitaban algo más importante que el oro. Lo encontraron en el oro negro, el petróleo. En 1973, el mundo fue golpeado por la primera gran crisis petrolera. Las naciones árabes, lideradas por Arabia Saudita, habían cortado las exportaciones de petróleo a Occidente para protestar por el apoyo a Israel. Los precios de la gasolina se cuadriplicaron. La gente hacía filas de kilómetros solo para echar gasolina a sus autos. El mundo occidental estaba paralizado. Fue en este momento de caos que Henry Kissinger, el secretario de Estado de Estados Unidos, vio una brecha. Se dio cuenta de que si Estados Unidos podía controlar el flujo de dinero del petróleo, podría controlar el mundo. En 1974, Henry Kissinger y su equipo hicieron un viaje secreto a Riad. Se reunieron con la Casa de Saud, la familia real que gobernaba Arabia Saudita. En aquel entonces, Arabia Saudita era un país en desarrollo con enormes reservas de petróleo, pero estaba rodeado de enemigos y vivía en un barrio peligroso. Le aterrorizaban la Unión Soviética y las revoluciones internas. Kissinger les ofreció un trato irresistible. Le dijo al rey saudí que Estados Unidos brindaría protección militar absoluta a la Casa de Saud. Estados Unidos les vendería las armas más avanzadas del mundo. Entrenarían a su ejército. Garantizarían que, mientras Estados Unidos existiera, la Casa de Saud. Era una promesa de seguridad eterna. Pero el precio era muy alto. A cambio de esta protección, Arabia Saudita tuvo que aceptar dos cosas. Primero, fijar el precio de todas sus exportaciones de petróleo únicamente en dólares estadounidenses. No podían aceptar libras esterlinas, francos franceses ni yenes japoneses. Si se quería comprar petróleo saudí, se necesitaban dólares estadounidenses. Segundo, Arabia Saudita tuvo que invertir sus enormes excedentes de ganancias petroleras en Estados Unidos. Compraban bonos del Tesoro estadounidense, lo que en la práctica significaba que prestaban su dinero del petróleo al gobierno estadounidense para financiar la deuda estadounidense.
Para 1975, todas las demás naciones de la OPEP siguieron el ejemplo de Arabia Saudita. Este fue el nacimiento del petrodólar. Fue una jugada maestra de guerra económica. Kissinger había reemplazado con éxito el oro por petróleo. Piensen en las implicaciones de esto. Todos los países del mundo necesitan petróleo para operar sus fábricas, sus automóviles y sus fuerzas armadas. Como el petróleo ahora solo se vendía en dólares, todos los países se vieron obligados a acumular enormes reservas de moneda estadounidense. Si Japón quería comprar petróleo de Arabia Saudita, primero tenía que vender sus propios productos para obtener dólares. Esto creó una demanda artificial permanente del dólar estadounidense. No importaba cuánto dinero ganara el gobierno estadounidense. Mientras el mundo necesitaba petróleo, necesitaba dólares. Esto permitió a Estados Unidos incurrir en déficits masivos e imprimir billones de dólares sin causar hiperinflación interna. En efecto, Estados Unidos exportaba su inflación al resto del mundo. Cada vez que la Reserva Federal imprimía dinero, grababa a cada ser humano en la Tierra que usaba dólares para comprar energía. Este acuerdo convirtió al dólar estadounidense en un arma. Significaba que Estados Unidos podía sancionar a cualquier país que no le agradara simplemente cortándolo del sistema del dólar. Si un país no podía acceder a dólares, no podía comprar petróleo. Si no podía comprar petróleo, su economía se derrumbaba. Esto le dio a Washington el poder de decidir qué naciones prosperarían y cuáles morirían de hambre. Era una forma silenciosa e invisible de colonización. El mundo ya no estaba bajo el dominio del Imperio Británico ni del Imperio Romano. Estaba bajo el dominio del dólar. Pero este poder tuvo un costo enorme para el resto del planeta. Mientras la clase media estadounidense disfrutaba de bienes baratos y un mercado bursátil en auge financiado por deuda barata, el mundo en desarrollo estaba aplastado. El sistema del petrodólar está comenzando a resquebrajarse y las consecuencias de esas grietas se sentirán en cada cuenta bancaria y en cada supermercado de Estados Unidos. Para entender por qué se desmorona el acuerdo secreto, debemos observar los cambios en el poder global. Durante 50 años, el acuerdo se mantuvo. Estados Unidos proporcionó las armas y los saudíes el petróleo y los dólares. Pero la relación entre Washington y Arabia Saudita se ha enfriado. La confianza que se construyó en la década de 1970 se ha desvanecido. El primer gran golpe al sistema provino del propio Estados Unidos. El auge del fracking y la producción nacional de petróleo significó que Estados Unidos ya no dependía de Arabia Saudita para su energía. Estados Unidos pasó de ser el mayor cliente del petróleo saudí a ser uno de sus mayores competidores. Esto cambió la lógica del acuerdo secreto. Cuando Estados Unidos dejó de necesitar el petróleo saudí, dejó de preocuparse tanto por la seguridad saudí. La familia real en Riad comenzó a sentirse desatendida. Observaron cómo Estados Unidos pactaba con sus rivales en Irán y criticaron su política interna. La Casa de Saud se dio cuenta de que el paraguas protector estadounidense podría no ser permanente. Empezaron a buscar nuevos amigos. Empezaron a mirar hacia el este, hacia China. China es ahora el mayor comprador de petróleo saudí. Es el motor de la economía global. Durante años, los chinos se vieron obligados a usar dólares para comprar su energía, como todos los demás. Pero ya no están dispuestos a seguir ese juego. China quiere usar su propia moneda, la ONU, para comerciar. Durante los últimos años, se han llevado a cabo negociaciones discretas e intensas entre China y Arabia Saudita. Están hablando de lo único que estaba prohibido en el acuerdo de 1974, vender petróleo en la ONU. Si Arabia Saudita empieza a aceptar otras monedas a cambio de petróleo, el petrodólar morirá. La demanda artificial de dólares se evaporará. Si los países ya no necesitan dólares para comprar petróleo, empezarán a vender sus bonos del Tesoro estadounidense y se desharán de sus reservas de dólares. Una avalancha de billones de dólares volvería a Estados Unidos, causando el tipo de hiperinflación que el acuerdo secreto pretendía prevenir. Por eso las guerras en Oriente Medio han sido tan frecuentes y brutales. No se trata de difundir la democracia. No se trata de derechos humanos. Se trata de proteger el petrodólar. Recordemos a Saddam Hussein en Irak. En el año 2000, Saddam anunció. Se dio cuenta de que Irak ya no aceptaría dólares por su petróleo. Quería que le pagaran en euros. Apenas unos años después, Estados Unidos invadió Irak y derrocó a su gobierno. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno iraquí fue volver a cambiar las ventas de petróleo a dólares.
Consideremos el caso de Muammar Gaddafi en Libia. Planeaba crear una moneda africana respaldada por oro para vender petróleo y evitar el dólar. Fue asesinado y su plan fue destruido. Cualquier líder que amenace el dominio del dólar se encuentra en la mira del ejército estadounidense. El acuerdo secreto está protegido a punta de pistola. Pero solo se puede luchar contra la marea de la historia durante un tiempo. Hoy vemos el auge de los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países están construyendo un sistema financiero alternativo. Están cansados de que el dólar se utilice como arma de sanciones. Cuando Estados Unidos congeló las reservas de dólares de Rusia tras la invasión de Ucrania, causó una conmoción mundial. Todos los países se dieron cuenta de que si no seguían las órdenes de Washington, sus ahorros nacionales podrían desaparecer en un instante. Esto ha acelerado el proceso de desdolarización. Los bancos centrales de todo el mundo están comprando oro a niveles récord. Se preparan para un mundo después del petrodólar. Se preparan para el fin del acuerdo secreto con Arabia Saudita. Si el petrodólar colapsa, el estilo de vida estadounidense cambiará de la noche a la mañana. La capacidad de endeudarse masivamente desaparecerá. El gobierno se verá obligado a subir los impuestos o recortar el gasto de una manera que provocará un caos social total. El precio de todo lo que importamos, desde productos electrónicos hasta ropa y alimentos, se disparará porque el dólar perderá su poder adquisitivo. Hemos vivido 50 años en una burbuja de prosperidad artificial creada por un acuerdo secreto. La mayoría de los estadounidenses desconocen que su nivel de vida está ligado a un acuerdo hecho en un desierto en 1974. No tienen ni idea de lo frágil que es realmente el sistema. Estamos viendo a la familia real saudí jugar un juego muy peligroso. Se están acercando a China y Rusia. Se están uniendo a las organizaciones de ladrillos. Están indicando al mundo que la era del dominio estadounidense ha terminado. Saben que Estados Unidos no puede permitirse perderlos. Si los saudíes abandonan el dólar, la música se detiene. La Casa de Assad está usando esta influencia para exigir aún más a Washington, mientras se prepara para dejar atrás el dólar. Es la traición definitiva al plan de Kissinger. El alumno ha aprendido del maestro. Están usando la misma lógica fría y dura que Kissinger empleó en 1974. El acuerdo secreto que salvó al dólar también arruinó al mundo de muchas maneras. Impulsó un siglo de guerra interminable. Creó una economía global basada en la deuda en lugar de la producción. Permitió a un pequeño grupo de banqueros y políticos controlar el destino de las naciones. Pero la rueda está girando. La era del petrodólar está en su ocaso. Ya sea que el colapso haya ocurrido lentamente o de golpe, el resultado será el mismo. El poder que estaba centralizado en Washington se redistribuirá. El mundo retrocederá hacia un sistema multipolar donde ninguna moneda única podrá usarse como arma. Esta es la gran transición de nuestro tiempo. Es la historia que los medios de comunicación se niegan a cubrir a fondo porque expone la verdadera naturaleza del poder. Mientras sostienes tu dinero o revisas tu cuenta bancaria, recuerda que estás participando en un gran experimento. Estás sosteniendo los restos en papel de un acuerdo secreto. El petrodólar fue un puente que permitió a Estados Unidos cruzar el siglo XX sin caer al abismo. Pero el puente se está desmoronando. El oro se ha ido. Y pronto el petróleo también podría desaparecer. Estamos regresando a un mundo donde el valor debe ganarse y no puede imprimirse. El acuerdo secreto con Arabia Saudita de 1974 fue una obra maestra de la diplomacia y una tragedia económica. Nos dio 50 años de estatus real, pero nos dejó con una deuda que nunca se podrá pagar. Se acerca el ajuste de cuentas y el mundo que resurge de las cenizas del dólar no se parecerá en nada al que conocemos hoy. Soy John y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que los vieron.